Le pregunté a ChatGPT cuáles serían las estrategias que utilizaría Satanás para separar a un cristiano de Dios. Y no me creerás lo que respondió. La última te dejará con la boca abierta. Mi nombre es Sergio García y comencemos. Una mirada actual al eterno evangelio de Cristo. Yo sé que este video lo han visto muchas veces en redes sociales, pero yo quise hacer mi versión porque quise comprobar verdaderamente qué estaba respondiendo ChatGPT con este tipo de preguntas. Y créeme que la respuesta fue bastante interesante y espiritual. Sembrar dudas sobre la existencia y el amor de Dios. Inculcar dudas sobre la bondad, la justicia y la existencia de Dios, especialmente en momentos de sufrimiento. Las preguntas del tipo, ¿por qué Dios permite esto? ¿O realmente Dios se preocupa por mí? Pueden debilitar la fe de una persona. Creo que como creyentes en cualquier momento de nuestra vida pasamos por este tipo de preguntas en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero quiero dejarte claro, en Juan 16:33 Jesús dice lo siguiente: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sabemos que este mundo no es nuestro. Este mundo está orquestado para esclavizar al ser humano. Y por esa razón nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para traernos libertad. Pero una cosa es la libertad y otra cosa es vivir una vida plena y sin sufrimiento. Esa vida sin sufrimiento no la vamos a vivir aquí en la tierra, sino con Cristo Jesús en el nuevo cielo y en la nueva Jerusalén. Estrategia número 2. Fomentar el orgullo y la autosuficiencia. Influir para que una persona se sienta autosuficiente y piense que no necesita a Dios. El orgullo y la autosuficiencia hacen que el individuo confíe más en sus propios logros y habilidades que en Dios. Esto es muy común en algunas personas, sobre todo en estos tiempos. Ya esto fue profetizado y el Señor Jesús en Mateo 24 nos enseñó y nos dijo que en los últimos tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos. ¿Qué significa hombres amadores de sí mismos? Personas que confían en sí mismos de tal manera que se creen dioses. Pero mire lo que dice este versículo que contrarresta y nos enseña a vivir bajo la voluntad de Dios. Salmos 19:13 dice: guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Estrategia número 3 del enemigo. Pero antes, suscríbete a mi canal si te gusta el contenido cristiano. Atraer hacia los placeres y distracciones mundanas. Introducir una sobrecarga de entretenimiento, trabajo, dinero o placeres que aparten el tiempo y la devoción a Dios. Las distracciones constantes reducen la búsqueda de una vida espiritual y la comunión con Dios. En estos tiempos esto es muy común. Hay tantas cosas para las cuales estar distraído. Hay tanto entretenimiento, tantas películas, tantas series, tantas redes sociales que puedes escoger. Y lo que muchas veces no nos damos cuenta es que entre tanta sobreestimulación tecnológica o circunstancias de la vida y los afanes, podríamos perder un tiempo vital de comunión con Dios. Y eso es algo que tenemos que tener con mucho cuidado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Por esta razón, tú sabes muy bien que lo mejor que como creyentes podemos hacer es tener un tiempo de devoción e intimidad con Cristo Jesús. Si no lo estás haciendo, sabes que tu camino puede ser pervertido tarde o temprano. Así que cuídate, aparta tu tiempo para Dios. Estrategia número 4 del enemigo. Fomentar relaciones tóxicas o pecaminosas. Promover relaciones con personas que los llevan a apartarse de la fe, ya sea a través de amistades o relaciones románticas, que los empujen hacia comportamientos contrarios a los valores cristianos. Tenemos que cuidarnos de dejarnos llevar por la corriente. Tenemos que ser personas creyentes, discípulos de Cristo contracorriente, que no nos dejamos llevar por lo que las masas y las modas nos impulsan a seguir en estos tiempos. Debemos estar firmes en nuestra decisión, en nuestra identidad en Cristo Jesús, porque si no, podríamos estar cayendo presa del enemigo, presos de actitudes y cosas que no nos convienen como discípulos de Jesús. 1 Corintios 15, del 33 al 34 dice lo siguiente: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay un dicho muy antiguo de nuestros abuelos y padres que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Ciertamente no es del todo cierto, pero nos puede dar un indicio. Y como dice la Escritura también, que sean ellos los que se conviertan a ti y no tú a ellos. Por eso es muy importante tener la identidad en Cristo Jesús. Así que ya sabes, cuida de tus amistades. Artimaña número 5 de Satanás: inducir al pecado habitual y la culpa. Enredar a las personas en pecados repetitivos como la lujuria, el enojo o la codicia, generando un ciclo de culpa y vergüenza. Este ciclo puede hacer que las personas se
sientan indignas del perdón de Dios, alejándolas más de la gracia. Y atando el cabo del punto anterior, ¿ves por qué es importante tener en cuenta quiénes son tus amistades y con quién pasas más tiempo? Esto es importante reconocer, porque si no cuidamos nuestras amistades, de manera directa o indirecta nos van a llevar y nos van a empujar a ver el pecado de manera natural, y eso es muy peligroso. Gálatas 5:1 dice lo siguiente: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Ciertamente es necesario entender que no somos perfectos y que necesitamos de Jesús, y puede que en el camino volvamos a tropezar, pero la diferencia de todo esto es que, como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá, y el justo cae 7 veces y se vuelve a levantar. Pero si no tienes las amistades correctas y si tu entorno ve el pecado de manera normal y natural, difícilmente te puedas levantar del pecado. Artimaña número 6: generar divisiones dentro de la comunidad cristiana. Esta es una herramienta muy poderosa en las manos de Satanás, y presta mucha atención a este punto. Provocar conflictos, chismes o malentendidos dentro de la iglesia o comunidad para crear tensiones y divisiones. Esto lleva a desconfianza, resentimientos y la eventual separación de la fe. La iglesia es un hospital de pecadores, es un hospital de las almas. No podemos esperar una perfección en la cual siempre nos agrade. Por eso es necesario desarrollar la tolerancia, necesario desarrollar el amor al prójimo, el respeto. Quizás hayas visto cosas dentro de tu congregación en la cual tú no estés de acuerdo, y sacando todo lo que sea doctrinal o fundamental en la fe y en la doctrina del Señor, creo que como hermanos podemos perdonarnos los unos a los otros sin esperar la ruptura y separación como iglesia. Muchas veces es triste ver cómo algunas personas pequeñas en la fe se separan de Dios y de la fe porque fueron heridos o porque hubo una malinterpretación en alguna actitud en algún líder o pastor. Cuídate, sé entendido, sé entendida que cuando vayas a la congregación tus ojos deben estar puestos en Cristo y no en la iglesia, porque la iglesia no es perfecta, la iglesia va rumbo a la perfección. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, y debemos de tolerarnos, de perdonarnos los unos a los otros. En Juan 13:25 dice lo siguiente: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Ya nos vamos adentrando a los últimos puestos, pero antes te invito a que compartas este video y me digas aquí en los comentarios qué te ha parecido estas 6 estrategias de Satanás dadas por ChatGPT. Da mucho que pensar, ¿cierto? Estrategia número 7: fomentar la apatía espiritual, inducir a la falta de interés o pasión por la vida espiritual, haciendo que los cristianos descuiden prácticas esenciales como la oración, la lectura de la Biblia y la asistencia a la iglesia. La apatía hace que pierdan el sentido del propósito en su fe. Y aunque parece una estrategia bien diseñada, esto es muy común. Es normal que en algún momento del camino del cristiano haya un momento de cansancio espiritual o físico. Sin embargo, nuestras fuerzas no se renuevan dándonos vacaciones en Cristo, sino acercándonos más a Jesús, porque en Él nuestras fuerzas son renovadas. Y así como un atleta de alto rendimiento, para mantenerse en óptimas condiciones, nosotros como creyentes en Cristo, como real sacerdocio, como hijos del Altísimo, como discípulos de Jesús, debemos estar ejercitados en la fe con los ejercicios espirituales que nos permiten avanzar y seguir creciendo en la fe, como es la lectura de la palabra, la oración y la comunión entre hermanos dentro de la congregación. Son ejercicios fundamentales que nos permitirán crecer en la fe, y de esta manera podremos madurar y seguir avanzando en los pies de Cristo. Hebreos 6:12 dice lo siguiente: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron la promesa. Estrategia número 8: desviarse hacia falsas enseñanzas o doctrinas. Inducir falsas enseñanzas que distorsionen el evangelio, haciendo que los cristianos se desvíen hacia ideas contrarias a la fe. Esto podría incluir el sincretismo religioso, la relativización de la verdad o filosofías contrarias a los principios bíblicos. Parece mentira, pero esto es algo que está ocurriendo mucho en estos tiempos, y esto es a causa de la abundancia de información. Señores, no crean todo lo que dice el internet. Incluso puedes dudar de este video. Por esta razón yo te invito a que tú investigues a profundidad cada una de las cosas que te llamen la atención o que veas en internet, porque hay un sinfín de doctrinas y pensamientos que no van de acuerdo a la doctrina original y correcta de nuestro Señor Jesucristo, y para eso debemos estar firmes en Él y en su palabra. Romanos 16:17 dice: hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones, tengan cuidado con los que pongan en riesgo la fe de los demás, porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. Estrategia número 9:
Promover el materialismo y la codicia. Enfocar a las personas en la búsqueda de riqueza, estatus o poder, alejándolas de los valores espirituales. El deseo de acumular posesiones materiales puede hacer que una persona pierda de vista su relación con Dios. Mateo 16:26 dice lo siguiente: porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si perdiere su alma? Ciertamente sabemos que Dios bendice, que Dios prospera, que por sus llagas somos curados y Él nos da el pan nuestro de cada día. Sin embargo, el verdadero evangelio de Cristo no se trata de posesiones materiales o físicas, sino de la buena noticia de salvación, que Dios se hizo hombre y murió por nuestros pecados para que en Él tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Y estrategia número 10. Pero antes, ayúdame a compartir este video. Fomentar la desesperanza y el desánimo. Un arma muy poderosa en las manos de Satanás. Hacer que las personas se sientan abrumadas por las dificultades de la vida, llevándolas a perder la esperanza en la promesa de Dios. El desánimo prolongado puede hacer que las personas abandonen la fe, creyendo que Dios no está con ellas. Tú que me escuchas y que ves este video, recuerda algo. Jesús mismo lo dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero tenemos que confiar porque Él ya venció al mundo. Y algo maravilloso de esta palabra, y no parece esperanzadora, pero sí lo es que ya Él nos había advertido que íbamos a pasar por dificultades. Hay una palabra de Charles Spurgeon que dice lo siguiente: si a nuestro Maestro, a nuestro Señor, lo golpearon, lo escupieron, lo blasfemaron, hicieron cuanto improperio quisieron con Él, ¿cuánto más crees que harán con nosotros que somos sus discípulos? Gracias por llegar hasta aquí en este video. Espero que te haya gustado. No olvides, antes de terminar este video, escribir en los comentarios cuál de estas 10 estrategias de Satanás dichas por ChatGPT te parece la más curiosa de todas. Espero te haya gustado este video. No olvides darle like, comentar y suscribirte si aún no lo has hecho. También puedes formar parte de los miembros del canal, donde tendrás acceso a material exclusivo para los resilientes de nuestro canal. Y por supuesto, no olvides compartir este video. Si quieres aprender a orar de manera efectiva, te invito a que veas este video. Créeme que te va a ayudar muchísimo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.